Dios prueba nuestra fe por su palabra. Lo que tú y yo hacemos en base a la Biblia es la prueba final de nuestra fe. Y a eso se va a dedicar Santiago en el último tramo del capítulo 1 que venimos viendo, de forma tal que el conocimiento es importante, pero no es suficiente. ¿Me entiendes? Aquí lo que estamos hablando es que Dios quiere hechos y no palabras. La palabra de Dios es el elemento que Dios nos ha dado, la expresión de su pensamiento, para que permeen y para que sean transformadas nuestras emociones, nuestras razones, nuestra voluntad. Leonard Ravenhill decía con frecuencia, o la Biblia es absoluta o la Biblia es obsoleta. Y tiene que ver esto con el mensaje final de Santiago. Yo quiero animarte a que seamos consecuentes con esta palabra que el Señor nos ha dado. Porque el cristiano no puede ser negligente ante la Biblia, porque tu actitud y la mía deben ser la de aceptar y aplicar el gran mensaje de parte de Dios para nosotros mientras afectamos al mundo que nos necesita, porque hay una sola palabra que puede transformarlos y es la palabra poderosa del Evangelio, una semilla que llega a cada corazón y lo hará a través de vidas transformadas que pasen de las palabras a los hechos. El cristianismo tiene un punto donde hay un nuevo nacimiento. En el versículo 18 dice Santiago que Dios por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, hay un punto de contacto, de unión con Cristo, de fe en el sacrificio único, satisfactorio y suficiente del Hijo de Dios. Este Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, vive hoy y por eso su palabra es efectiva, su palabra es viva y eficaz porque quien la dio está vivo hoy. Ahora, cuando se produce la regeneración o el nuevo nacimiento, se espera de que ese bebé espiritual tenga una proyección de crecimiento, de desarrollo, de establecimiento, de madurez y de reproducción espirituales. Ahora, cuando un bebé comienza a caminar, es muy gracioso verlo, va tropezando, cayendo y levantándose hasta que finalmente se yergue sobre sus pies y sigue adelante durante toda su vida. Y así es el cristianismo. Hay que dar pasos. Es como andar en bicicleta. Usted vio que hay que dar un paso para abajo y volver a pedalear porque si no uno pierde el equilibrio. Y aquí quiero mencionar 3 elementos para que nosotros seamos cristianos que pasen de las palabras a los hechos. Y este tránsito desde lo que decimos a lo que hacemos, notamos que es un gran tema para el cristianismo de hoy. Es decir, lo que nos está faltando no es información bíblica, sino lo que nos está faltando en nuestras naciones es la transformación espiritual que viene por la viva y eficaz acción de la palabra de Dios. Santiago va a dedicarse a esto desde el versículo 19 hasta el versículo 27. Y vamos a ver allí en primer lugar el primer paso, aceptar la palabra de Dios. Dice allí, desde el 19 al 21, Santiago, por esto, mis amados hermanos, es decir, se dirige a los que son de la familia de la fe, y esto significa de que Dios no quiere que nosotros hagamos para ser hijos de Dios, sino que hagamos porque somos hijos suyos. Dice, mis amados hermanos, por esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerda, por favor, que Santiago está escribiendo a cristianos dispersos por todo el Imperio Romano que están pasando situaciones muy diversas y también difíciles. Entre los versículos 2 al 11 tenemos allí a personas que están sometidas a diversas clases de pruebas. Son circunstancias externas. Desde el versículo 12 hasta el versículo 18 vemos allí circunstancias de dentro del corazón que
tienen que ver con las tentaciones, son internas. Y en estas situaciones difíciles, lo normal es que nuestras palabras se deslicen cuando ocurren cosas que nosotros no planificamos, no agendamos. Santiago está diciendo, ustedes son hijos de Dios y sus palabras deben ser especialmente guardadas y reservadas porque los van a caracterizar. Ustedes deben ser prontos para oír. Entonces, ¿oír qué? Oír la palabra de Dios. Dejar de hablar de nosotros, dejar de hablar de nuestras circunstancias y poder concentrarnos en escuchar la palabra de Dios, en aceptarla. Esto tiene que ver con la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Dios no nos dice aquí que debemos hacer esto para ser sus hijos, sino que porque somos sus hijos, Dios tiene un camino distinto, una distinción con respecto al resto del mundo. Y te está diciendo en esta misma hora, porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija, quiero transformarte y quiero mostrarte cosas nuevas. Quiero que avances. Entonces dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Qué importante que aquí podamos tomar esta llamada de atención de Santiago. En primer lugar, para aceptar esta palabra de Dios, dice el hermano del Señor Jesucristo, Santiago, que nosotros debemos reconocer las cosas que están mal en nuestra vida, que desagradan a Dios. Debemos despojarnos de esas cosas porque el pecado detiene el crecimiento en un cristiano, lo ocluye, lo obstruye y deja a la persona en el resentimiento y en la frustración de lo que Dios podría haber hecho. Santiago está diciéndonos aquí, ustedes tienen que desechar, sacarse como una ropa sucia todas las inmundicias y también la abundancia de malicia. En esto hay una referencia realmente importante. En cuanto a la inmundicia, Santiago se refiere a algo que es desagradablemente sucio. Los galenos o médicos se referían con esta palabra a la cera que tapaba los oídos, de forma tal que los pecados que afectan aquí a la inmundicia van a terminar no solamente afectando, al cristiano, sino que lo van a terminar infectando. Y estos son pecados que afectan el oído espiritual. Son personas que tienen sordera espiritual. Son personas que se han acostumbrado a no distinguir a Dios, a vivir todos los días de una forma cínica, de una forma que le da lo mismo escuchar o no la palabra de Dios y piensan que todo está bien. Tienen como una sensación de embotamiento mental, falta de fluidez, falta de lucidez en lo que tiene que ver con el discernimiento de la palabra de Dios. Algunos de ellos piensan, bueno, lo que estoy escuchando de la Biblia es más de lo mismo, no tengo tiempo para estudiar la Biblia, no necesito estudiar la Biblia, lo dejo para los otros. O cuando se está predicando la palabra de Dios en la iglesia, dice, ¿cómo no estuvo la hermana Eustaquia? O cómo no estuvo el hermano Juan, esta palabra era para ellos. Otros dicen, no puedo, otros dicen, no sé. Tienes que reconocer eso en tu vida, que hay algo que está afectando auditivamente tu oído espiritual y eso tiene que ser sacado. La malicia tiene que ver con deseos e intenciones malignas, con algo depravado. De forma que recibir, aceptar la palabra de Dios tiene que ver con, en primer lugar, desechar. Porque mientras desechas, por un lado, recibes por el otro. Santiago aquí emplea la metáfora de la siembra, porque la palabra necesita un terreno limpio de impurezas donde producir sus frutos reconocibles. La palabra implantada en tu corazón. No sé hace cuánto tiempo tú eres cristiano o cristiana, no puede quedar sin fruto.
El tiempo verbal que utiliza Santiago recalca la importancia de despojarse de todo pecado antes de recibir la palabra de Dios. Y esto es estar dispuestas a no ser acumuladores compulsivos. Tal vez estés diciendo, bueno, en mi vida están pasando cosas que hacen que yo no pueda entender o discernir la palabra de Dios. Y es porque sencillamente has acumulado tanto en tu vida que ya no hay espacio para su palabra. El segundo paso tiene que ver con aplicar la palabra de Dios. Dice Santiago que hay un paso más, no solamente oír la palabra. Mira lo que dice el versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será feliz en lo que hace. Aplicar la palabra de Dios. Recién veíamos que la actitud la actitud correcta abre paso a la bendición de Dios. Escuchar. Pero solamente aquí Santiago va a dar otro paso y dice, no solamente es una actitud de escuchar, sino es una actitud de aplicar. Es pasar de la instrucción al cambio. Al leer no solamente tenemos que ver esto de ser hacedores y transformarnos en cristianos activistas. El activismo no es parte de la fe. Eso es religiosidad. Eso es fanatismo. Lo que está diciendo Santiago aquí es lo siguiente. Al leer, no debes saltar la palabra solamente. Dice allí, sed hacedores, no solamente oidores, porque entonces tendríamos un falso dilema. El cristianismo sería solamente oír o solamente hacer, pero esto no es así. Hay que oír la palabra de Dios y hay que hacer. El oír viene incluso delante. Tenemos que saber lo que vamos a hacer, porque lo primero que tenemos que hacer es escuchar mansamente, humildemente la palabra de Dios. Cuando alguien invierte años de su vida estudiando algo, es porque querrá dedicarse a eso, aplicando los conocimientos adquiridos. Ahora, esta aplicación es una aplicación constante, de la misma forma de que tú no eres un mecánico por haber ajustado una tuerca en un auto una vez en tu vida. De la misma forma, no eres hacedor de la palabra si alguna vez oíste el Evangelio y obedeciste a la fe, u obedeces esporádicamente a la palabra del Señor. Hay un concepto equivocado que dice que escuchar buenos sermones te traerá bendición. Y no dudamos que trae buena bendición, pero ella se concreta en la vida cuando hay una determinación espiritual, cuando tú y yo hacemos algo en nuestra vida con lo que Dios nos está hablando, con lo cual nosotros estamos escuchando. Entonces no es el escuchar, sino el hacer lo que trae bendición. Decía Warren Wiersbe en la antigüedad, hay muchas personas cuyas Biblias están muy marcadas, pero sus Biblias no las han marcado a ellas. Esto implica una actitud constante, diaria y permanente. Aquí Santiago está proponiendo salir de ser un oidor olvidadizo y va a poner el ejemplo de un espejo que en la antigüedad se ponía sobre una mesa y sobre esa mesa se bruñía, se pulía bronce, se pulía oro o plata. Solo hace 6 siglos para esta parte que el espejo es de vidrio, de forma tal que el espejo en la antigüedad debía tener varias maniobras para poder reflejar correctamente la imagen. Santiago pone aquí a la palabra de Dios y la compara de esta forma.
Y lo hace porque la palabra de Dios revela lo que hay por dentro del corazón del hombre, así como el espejo revela lo que aparece por fuera. Y dice aquí la expresión mirar atentamente a la palabra del Señor, y esto significa la misma expresión que María usó al asomarse en el sepulcro del Salvador, allí en Juan capítulo 20, versículo 5 o versículo 11. Lo que está queriendo decirte el Señor aquí, mi amigo, mi amiga, es que cuando te enfrentas a la palabra de Dios es como un espejo que te muestra lo que realmente eres. Y para ser un hacedor es la acción constante de fijar la atención por el interés que tienes de cambiar tu vida, de transformar tu vida. Cuando tú te ves en la palabra del Señor, y cuando ves a Cristo en su palabra, dices, wow, esto es lo que está pasando en mi vida. Y lo que Dios te responde es que sí, esto es así, eso está pasando en tu vida y yo lo quiero cambiar, yo lo quiero alentar, yo lo quiero reforzar. Tal vez es algo bueno que estás viendo y Dios quiere pulirlo y embellecerlo. O tal vez es algo feo que Dios quiere sacar porque está dañando tu corazón. Necesitas sanidad y estás herida, estás herido. Entonces hay una tensión allí entre el oír y el obedecer. Y tiene que ver con una observación, con una atención que nos libre del olvido. El olvido es efecto de la falta de atención y la falta de atención es producto de la falta de interés. La persona cuando no es transformada por la Biblia es una persona que solamente escucha, pero luego se va y se llena su rutina con muchos quehaceres. Él ha tenido, o esa persona, impresiones fugaces que no llegan a calar, a marcar la profundidad de su carácter. Y ocurren paralelamente aquí dos cosas. Ocurre una impresión momentánea. Tú te fijas allí, pero tal vez paralelamente, cuando te vas, ocurre un olvido instantáneo. Lo que tienes que recordar aquí al aplicar la palabra de Dios es que la exposición hace a la transformación. Como el viejo proverbio decía, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. La aplicación es el nexo entre la instrucción y el cambio. La aplicación efectiva logra un compromiso total, una transformación integral. ¿Te acuerdas cuando Josué recibió esta palabra en Josué capítulo 1, verso 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Quiero mencionar rápidamente cómo funciona esto de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. En primer lugar, tiene que ver con conocer la palabra de Dios. Estamos hablando de eso, pero también conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas y nuestras necesidades. Para aplicar correctamente la Biblia, también tenemos que conectar. ¿Y conectar qué? Me estarás preguntando. Y esto tiene que ver con admitir honestamente nuestra relación con la verdad que se nos está mostrando. Estamos mirando la palabra de Dios, ella nos muestra cómo nosotros somos y en ese punto de contacto puede estar nuestro punto de crecimiento. Y es eso lo que Dios quiere. En tercer lugar, aplicar tiene que ver con considerar, con ejercer esta facultad que Dios nos ha dado de pensar y de meditar. Es algo que se ha perdido en la cultura occidental. Es algo que necesitamos urgentemente recuperar. La Biblia nos dice que es feliz la persona que medita día y noche en las Escrituras. Debemos considerar. Para esto nos va a servir la aplicación para no olvidarnos de lo que Dios nos dijo. Considerar, tal vez sea anotar algo en un papel,
en un recordatorio, en tu agenda, memorizar la palabra de Dios. Y finalmente la aplicación tiene que ver con ese cambio que Dios hace en nuestras vidas, que tiene un punto de inicio y no tiene un punto de terminación. Eso es lo que es el cambio espiritual, es una transformación que Dios hace. Recuerda esto, mucho alimento produce obesidad, poco alimento produce anemia. Ahora, ¿para qué nos sirve el alimento? El alimento no nos sirve a nosotros para que seamos obesos o anémicos, sino que nos sirve metabólicamente para producir energía que nos va a ayudar a hacer lo que debemos hacer. Y en el plano espiritual ocurre lo mismo. Cuando tú y yo estamos empeñados en hacer la palabra de Dios, en mirar atentamente a esa ley que nos da libertad, que dice aquí Santiago, no olvidarnos de ella. Lo que estamos haciendo es decirle a Dios, Señor, yo estoy compenetrado en mi corazón y en mi pensamiento para hacer tu palabra, para descubrir la felicidad y el gozo de ser un cristiano, una cristiana, para que utilices esa energía mía para algo más. ¿Qué hará la palabra de Dios cuando empiece a aplicarse correctamente a tu vida? Cuando dejes de ser un oidor olvidadizo y empieces a ser un hacedor. Y hará fundamentalmente esto. Cambiará primero tu vida para que luego esa transformación te lleve a compartir con la necesidad del mundo. Y esto es el elemento final que Santiago dirá en los versículos 26 y 27. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El paso número 3 es alcanzar al mundo con la palabra de Dios. Llegará un punto tal que te darás cuenta de que Dios te hizo su hijo por su voluntad, te dio su palabra para que la tomes, la aceptes, te dio su palabra para que la apliques. Pero no solamente te darás cuenta de que Dios te hizo a ti diferente, sino que a través tuyo Dios querrá hacer un mundo diferente. Y esto es alcanzar al mundo con la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Dios nos invita en este tiempo a poner en práctica, no fanáticamente ni activistamente, esto no es la fe de Dios, sino que aquí Santiago está enfocándose en que la fe probada por la palabra de Dios debe transcurrir la instancia privada del creyente como ha sido desarrollada hasta el verso 25, para empezar a tutearse, a rozarse con la vida pública del creyente. Esto es maravilloso y es a lo que Dios nos está invitando: acompañar, asistir al que está necesitado con la palabra poderosa de Dios. Esto tiene que ver con un contacto, como decía Magui, un contacto con la tristeza del mundo y con los problemas de las personas. Sugiere cuidar del que está necesitado sin Cristo, cuidarlo con un corazón limpio. ¿Sabes? La religión es la intención del hombre con respecto a Dios. Por eso hay muchas, hay miles, hay millones de religiones. Y en la propuesta actual de que cada hombre y cada mujer tienen el absoluto dominio y derecho en su propio corazón, siendo sus propios dioses, hay miles de millones de religiones. Es el intento de vincularse con lo superior. Por eso, la religión, al ser la intención del hombre, tiene muchas. Ahora, el Evangelio es el gran mensaje de Dios a la humanidad.
Y eso es lo que marca la diferencia con respecto a la religión. Por eso religiones hay miles, pero evangelio hay uno solo. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Jesucristo vive. Jesucristo volverá. Está esperando personas que acepten la palabra de Dios, que apliquen la palabra de Dios a su vida, pero que finalmente alcancen al mundo perdido sin Cristo, con esa palabra que les ha transformado. Y eso es lo que Dios quiere animarte en esta hora. Todas estas palabras me recuerdan al final del Sermón del Monte, cuando Jesús comparó a todos los que oían sus palabras y los que tomaban una determinación con ella a un hombre prudente y un hombre insensato. Y él decía en Mateo 7:24, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente o a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a una mujer insensata, un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue grande. Te hago una pregunta. ¿Cómo evaluarías tú tu clase de cimientos? ¿Cómo estás construyendo tu propia vida? Quizá Dios hoy te esté llamando a aceptar nuevamente la palabra de Dios. Quizá estés luchando con un pecado que hoy tengas que renunciar y de sacarlo de tu vida, porque eso está ocluyendo tu oído espiritual. Una vida edificada en la palabra de Dios aguantará la misma tormenta que barrerá la vida de la que no obedece la palabra de Dios. Hace muchos años en mi vida, en mi adolescencia, pasé una grande crisis que me llevó a pensar incluso en terminar con mi vida. La historia es muy larga que demandaría mucho para contarte. Simplemente lo resumo así. Había optado por una cosa o por la otra, eran dos extremos. Y decidí comprarme la Biblia más cara que había venido a mi país, Argentina. Luego de un año de verla, el Señor trajo esa Biblia en mi poder. Luego de vender cartones y botellas, caminaba por las noches, por las calles, buscando eso para poder venderlo al otro día y juntar moneda tras moneda. Esa Biblia llegó a mi poder, esa Biblia transformó mi ser. En el año 1994 llegó a mi vida y es la Biblia con la cual estoy hablándote hoy. Y quiero leerte lo que en aquel momento puse en la primera página de esa Biblia, en Deuteronomio 30:14, y dice así: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, me he equivocado muchas veces en la vida, pero vivir cerca de la palabra de Dios no tiene comparación. Yo he sido tremendamente bendecido por escuchar y por tratar de hacer esta palabra que llegó a mi vida en un momento tan especial. Y quiero desafiarte a ti a que sea también una verdad en tu vida. Acepta la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios y alcanza el mundo con la palabra de Dios. Oremos. Señor, te alabamos por tu palabra que nos has dado. Señor, gracias porque podemos desatar nuestros oídos espirituales al renunciar al pecado y a la inmundicia y a la malicia que nos rodea. Señor, queremos someternos a tu palabra, aplicar tu palabra a nuestra vida. Señor, vivir
ese poder que tiene tu palabra en nosotros. Y después del paso de los años, te damos gracias porque tu palabra ha sido fiel, porque tú nunca has fallado, porque tú nunca fallarás. Oh Señor, ayúdanos a cumplir esta palabra, a hacer realidad esta palabra en nuestra vida, a encarnarla y a alcanzar al mundo que te necesita. Toda la gloria y el honor sean a ti y la bendición descienda a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.